Muy pero muy bienvenidos todos. Vamos a estar trabajando con el TP número 2 de números naturales. ¿Sí? Vamos a estar resolviendo cada uno de los ejercicios. Y vamos por el punto 1 y lo más importante a tener en cuenta cuando resolvemos un trabajo práctico o un examen es leer e interpretar correctamente cada una de las consignas. El ejercicio puntualmente nos dice el punto 1, realiza los siguientes cálculos aplicando propiedad distributiva. Y esto es lo más importante, porque van a haber muchos casos que podemos resolver los ejercicios de una manera diferente que aplicando propiedad distributiva. Y el resultado sería correcto, pero lo que me están solicitando es aplicar la propiedad distributiva. Es decir, que yo demuestre cómo es el procedimiento de aplicar propiedad distributiva, que pueda demostrar que conozco en qué consiste. ¿Y en qué consiste la propiedad distributiva? Recordemos que consiste en organizar, en distribuir, en repartir un factor en muchos factores. Bien, para esto tenemos que considerar que la propiedad distributiva se puede aplicar tanto para multiplicación, ¿sí? Multiplicación como para división, ¿sí? Es importante tener en cuenta como para saber en qué punto aplicarla. Posterior a eso vamos a poder aplicarla también en potencias y también en raíces, pero inicialmente, al menos para este ejercicio, vamos a utilizar la multiplicación y la división. Bien, así que vamos a ir con el punto A para poder identificarlo y poder resolverlo también. Vamos a mencionar algunos puntos que son importantes, ¿sí? En el caso A tengo una multiplicación, ¿sí? Lo primero que debo hacer en cualquier cálculo combinado es separar en términos, ¿sí? En este caso, cuando dividimos en términos nos damos cuenta que tenemos un solo término. ¿Por qué? Porque los signos que nos separan en términos son el más, el igual y el menos. Bien, el menos, el más y el igual. Entonces, en este caso yo tengo dos factores, ¿sí? Porque tengo una multiplicación. Por un lado tengo un factor simple, que es el 4, que es un número solo, un único número, y luego un factor compuesto, ¿sí? Que es un paréntesis que tiene muchos términos dentro. Recordemos que podemos hacer una subdivisión de términos, ¿sí? Vamos a tener un término principal, que en este caso es único, y luego vamos a tener varios términos dentro del paréntesis, ¿sí? Pero recordemos que esto es una subdivisión. En un primer nivel en que separamos en términos no me puedo meter dentro de los paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a tener un factor simple y un factor compuesto. ¿Qué son los factores? Vamos a recordar. Los factores son las partes de una multiplicación. Dos números que se multiplican que por resultado me dan un producto. Los números que se multiplican se los llaman factores. Bien, en este caso tenemos dos factores, un factor simple y uno compuesto. Y para aplicar propiedad distributiva, lo que tengo que hacer es repartir, reorganizar este factor simple para cada uno de los términos del paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. 4 multiplicado por 5 más 4 multiplicado por 8 menos 4 multiplicado por 3. Bien. Una vez que ya lo tengo hecho, recordamos la separación de términos con el más, con el menos, con el igual, ¿sí? Voy a poder resolver cálculo por cálculo, cada multiplicación por separado. Quiero hacer una aclaración. Si yo resolviera primero lo del paréntesis y después lo multiplico por 4, ¿me daría el mismo resultado? Sí, pero no estaría aplicando propiedad distributiva, que es lo que me solicita el ejercicio. Bien, por eso hacemos todo el proceso. Y recordemos que cada vez que resolvemos un cálculo combinado, el paso 1 es plantear, que es lo que estamos haciendo acá. Estamos planteando el proceso de la propiedad distributiva. Y el punto número 2 es resolver. Es decir, que no resuelvo de inmediato, sino que dejo planteado cuál es el proceso de aplicar propiedad distributiva. Bien, 4 por 5 me da 20, más 4 por 8 que me da 32, y eso
lo resto con 4 por 3 que me da 12. Bien, recuerden que vamos siempre resolviendo hacia abajo. 20 más 32 es 52, menos 12 es igual a 40. Bien, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Vamos con este caso con la división, que también podemos aplicar propiedad distributiva, pero debemos recordar algo muy importante, que la división no es conmutativa. Por lo tanto, siempre voy a aplicar propiedad distributiva únicamente cuando pueda distribuir al divisor, ¿sí? Es decir, en este caso sí se puede aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Porque tenemos como término simple al divisor, ¿bien? Es decir, que voy a repartir al divisor. Y otro punto muy importante a considerar, ¿sí? En el caso de cualquier operación que hagamos es, y lo voy a poner acá bien en rojo para que lo recalquemos muy bien, es respetar el orden. Si bien en la multiplicación y en la suma no me afecta, pero en la división y en la resta sí me afecta. Por eso debo respetar el orden en el que me aparece cada uno de los términos. Bien, bueno, vamos a ir trabajando con esta distributiva. Voy a respetar el orden y al que voy a repartir es al 4. Si el 4 estuviera en esta posición, no podría aplicar propiedad distributiva. Bien, eso es importante que lo recordemos. Pero como está como divisor, sí puedo aplicar propiedad distributiva. Y eso me quedaría 12 dividido 4 menos 8 dividido 4. Y si resuelvo, recordemos que acá separaríamos en términos. Si resuelvo término por término, me queda 12 dividido 4, 3, menos 8 dividido 4, 2, que eso me da por resultado 1. Y siempre encierro el resultado. Lo marco, lo resalto, de manera tal que cuando me corrijan un examen, un trabajo práctico, sea fácil de identificar lo que quise expresar como resultado. Vamos a ir con el siguiente ejercicio. En este caso, volvemos a tener una división, así que lo que vamos a hacer en primer lugar, ¿sí?, es separar en términos. Tenemos un solo término, pero en caso que tuviéramos más de un término necesitamos considerarlo. Bien, y tenemos una multiplicación, así que vamos a aplicar propiedad distributiva, que nos va a quedar 3 por el 2 más 14 por el 2, ¿sí?, menos 5 por 2. ¿Por qué? Porque el que estoy repartiendo es al 2. Recordemos que en la multiplicación puntualmente no hay problema si pongo 2 por 3 o 2 por 14, porque la multiplicación sí tiene propiedad conmutativa, que significa que el orden de los factores no altera el producto. Bien, pero para mantener un orden puse primero cada uno de los términos del factor compuesto multiplicado por el factor simple. 3 por 2 nos da 6, más 14 por 2, que nos da 28, menos 5 por 2, que nos da 10. Bien, 6 más 8 es 34, menos 10 es igual a 24. Bien, y encierro mi resultado. Vamos con el ejercicio D, que también contiene un único término, ¿sí?, y vamos a distribuir en este caso el factor simple, que es el 4. Bien, entonces me quedan 9 por 4 menos 5 por 4 más 1 por 4. Recuerden que si alguien puso 4 por 9 menos 4 por 5 más 4 por 1, es decir, colocando el 4 en primer lugar, no es un inconveniente, porque el orden de los factores no altera el producto. Pero esto únicamente en la multiplicación. En la división es obligatorio, no hay chance, ¿sí?, de cambiar en orden, ¿sí? En la división y en la resta sí o sí debo respetar el orden. Bien, entonces tenemos 9 por 4, 36, menos 5 por 4, 20,
más 4 por 1, 4. 36 menos 20, 16, más 4 igual a 20. Bien, y ahí voy a encerrar mi resultado. Bien, lo voy a poner un poquitito más prolijo para evitar cualquier tipo de confusión, ¿sí? Entonces tenemos que acá nos da 20. Vamos con el siguiente. Bien, vamos a separar en términos y también identificamos que tenemos un único término. Vamos a aplicar propiedad distributiva, que en este caso el factor simple es el 3 y lo voy a repartir por cada uno de los términos de este factor compuesto. Recordemos que le decimos factor compuesto cuando tengo un factor, ¿sí? Un término en una multiplicación que contiene varias operaciones dentro, como en este caso el paréntesis que tiene una resta y una suma. Entonces, a 3 lo reparto con el 5, menos 3 para el 4, más 3 para el 2. Bien, si separara en términos me quedaría de la siguiente manera. Bien, y resolvemos término con término. 3 por 5, 15, menos 3 por 4, 12, más 3 por 2, 6. 15 menos 12 me queda 3, más 6 igual a 9. Y encierro el resultado. Vamos con el siguiente ejercicio. En este caso vamos a separar en términos, ¿sí? Y nos queda un único término. Y acá comienzan a aparecer las variables, que puede generarnos cierta confusión. Pero lo que tenemos que recordar que una variable lo que me indica es, en esta posición puede ir cualquier número, ¿sí? Ahora muchos dicen, bueno, entonces yo elijo qué número ponerle. No, cualquier número que me indique el ejercicio. En este caso el ejercicio no me indica ningún número, pero lo que sí me indica el ejercicio es que quiere que apliquemos propiedad distributiva. Por lo tanto, yo lo que debo tener en mi mente no es el objetivo de otorgar un resultado, en este caso que tenemos números y variables, sino de demostrar el procedimiento, de demostrar cómo se hace una propiedad distributiva. ¿Y qué haría una propiedad distributiva? Lo que haría sería tomar un factor simple y repartirlo en cada uno de los términos del factor compuesto. Esto quedaría al 5, lo reparto con el primer término, que es la x, más el 5 lo reparto con el segundo término. Bien, y ahora tengo 5 por x. ¿Puedo resolver eso? Si le pusiera un valor a x sí lo pudiera resolver, pero en este caso no tenemos ningún valor de x, por lo tanto me va a quedar expresado con una incógnita. Y eso no es un problema. En la matemática esto se lo llama expresión algebraica, es decir, una expresión que está combinada por números y por variables. Bien, más el 5 por 2, ¿puedo resolverlo? ¿Tengo algún impedimento? No tengo ningún impedimento. 5 por 2 es 10. Y mi resultado final va a quedar como una expresión algebraica como la que estamos encerrando acá, 5x más 10. Recordamos que no es un inconveniente, porque lo que estoy demostrando es cómo se desarrolla una propiedad distributiva. Entonces, si yo te pusiera acá un dibujito, un autito, vos estarías distribuyendo el 5 con el autito y eso sería correcto. Estás demostrando el proceso. No vamos a usar ningún tipo de dibujo, quédate tranquilo, tranquila, pero sí vamos a utilizar variables y eso es importante que las consideres como si fueran un número más. No por el hecho de otorgar un resultado, sino por cómo aplicar el procedimiento paso a paso. Vamos con el siguiente ejercicio. En este caso, puntualmente, ¿sí? Tenemos también que hacer una separación en términos y vamos a identificar que vamos a tener también un único término. Bien, por más que ahí me salga un poquito curvo, pero es un único término, ¿sí? Es un único término el que queremos expresar. Ahora bien, tenemos dos variables, que no nos asuste, porque recordemos, lo que más se necesita es hacer la demostración de cómo se hace una propiedad distributiva. ¿Cómo quedaría esta expresión? Bueno, voy a tener el 8
multiplicado por el 5, menos el y multiplicado por el 5, más el 6 por x multiplicado por 5. Ahora, 8 por 5 lo puedo resolver. Sí, recordemos que siempre el paso a paso es paso 1 plantear, paso 2 resolver. 8 por 5 es igual a 40, menos 5i. ¿Por qué lo ordeno así? Simplemente porque el orden de los factores no altera el producto. Así que me conviene poner siempre el número y después la variable, porque recordemos que el número que acompaña una variable se llama coeficiente, ¿sí? Más, y acá volvemos a aplicar propiedad conmutativa porque el orden de los factores no me altera el producto. Y yo tengo todo este término convertido en una multiplicación. Si yo separara en términos acá, todo este término son multiplicaciones, 3 multiplicaciones. El orden de los factores no altera el producto, por lo tanto yo puedo agrupar números con números y variables solitas, ¿bien? Y esto nos quedaría 40 menos 5i más 6 por 5, 30x. Y acá ya no puedo resolver más nada. ¿Por qué? Porque el 40 es un número que no tiene variable y en este caso tengo variable y y variable x. ¿Qué me indica cada una? Que ahí puede ir cualquier número, pero que el número que vaya en esta posición va a ser diferente al de la otra. Por eso tengo dos letras distintas, porque me indican que si bien va cualquier número, pero entre ellos son números diferentes. Bien, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Este último ejercicio del punto 1 es muy interesante porque vamos a aplicar varios conceptos que hemos aprendido. En primer lugar, vamos a separar en términos y tenemos que acá sí tenemos un menos y luego tenemos un igual. Recordemos que no nos metemos dentro de los paréntesis cuando hacemos la primera separación de términos. Bien, y nos pide que apliquemos propiedad distributiva. Pero acá tenemos un signo menos y vamos a tener que refrescar la regla de los signos, que me indica que más multiplicado por más me da por resultado un más. Menos multiplicado por menos me da igual a más. Más multiplicado por menos me da menos. Y menos multiplicado por más me da menos. En otras palabras, cuando los dos signos son iguales me da un resultado positivo y cuando los signos son diferentes me da un resultado negativo. Bien, entonces vamos a aplicar propiedad distributiva. Vamos a tener el 3 multiplicado por las 2x más el 3 multiplicado por 5. Y ahí terminé mi primer término, ¿sí? Organicé o distribuí mi primer término. Menos, y lo siguiente lo voy a poner todo en paréntesis. 6 multiplicado por 2. Recordemos que acá no hay ninguna operación escrita, pero cuando no tengo nada escrito es como si tuviera un por, ¿sí? Recordemos que eso es una convención matemática y que va a aparecer en muchas ocasiones. Menos x multiplicado por 2. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollarlo? 3 por 2 me da 6x, más 3 por 5 que me da 15. Y acá es donde viene lo que tengo que prestar muchísima atención, ¿sí? Vamos a hacerlo con otro color para que se distinga. Si yo tengo el menos, lo voy a tener que también distribuir al menos para el resto del paréntesis. Recordemos que la distributiva, más allá de hacerlo en divisiones, en multiplicaciones, raíces y potencias, también necesito aplicarlo con los signos cuando sea necesario. En este caso, este menos me va a impactar a todo el término que quedó entre paréntesis. Por lo tanto, el número 6, aunque no esté escrito, yo sé que tiene un signo más, ¿sí? Porque a cualquiera de ustedes que yo le ponga este número, ustedes me dirían, ok, es el número 6. Si yo les pregunto qué número es, me dicen, es el número 6. Muy bien. Ahora, si les pregunto, ¿es positivo o negativo? La mayoría me dijera positivo. Y yo les preguntaría por qué, si no les indiqué.
Bueno, simplemente porque entendemos que por convención matemática, cuando no esté escrito el signo, se trata de un número positivo. Si fuera un número negativo, yo le hubiera escrito el signo menos. Bien, entonces ese 6 efectivamente es positivo porque no hay ningún signo que lo acompañe. Y menos por más nos da menos. Bien, es decir, menos 6 por 2. Y acá tenemos otra distributiva de signo. Menos por menos, que me da más. ¿Sí? Recordemos acá. Bien. Más lo voy a ordenar coeficiente y después variable. 2x. Bien. Ahora, con todo esto, voy a seguir resolviendo hacia abajo lo que pueda resolver. 6x más 15 menos 6 por 2, que me da 12, más 2x. Bueno, y acá llega el punto en el que voy a agrupar x, las x con las x y los números solos con los números solos. En este caso tengo 6x y tengo 2x. ¿Cómo lo voy a organizar? Respetando el signo que acompaña a cada término. En este caso voy a tener 6x y el orden también, signo y orden lo respeto. Más, porque este tiene un más, 2x. ¿Qué le seguiría? Más 15 menos 12. Simplemente lo ordené. Y ahora, ¿las x con las x las puedo sumar? Sí, porque recordemos que como es la misma letra, estamos hablando del mismo número, aunque yo no sepa cuál número es, pero es el mismo número. Bien, 6 más 2 me da 8x. Más 15 menos 12, 3. Y este es el resultado de aplicar propiedad distributiva. ¿Llegué a un resultado numérico exacto? No lo llegué. Pero apliqué propiedad distributiva, que es lo que me solicitaba el ejercicio. Muy bien, espero que haya quedado claro la resolución de este punto número 1. Cualquier duda o consulta los pueden dejar en los comentarios y con gusto lo estaré atendiendo. Fuerte abrazo y muchos éxitos en todo lo que viene.